Mi nombre ahora en Estados Unidos es Jack Rupp, pero cuando yo nací en Polonia yo era Gedale, en yiddish Gedale, que es del nombre hebreo que se llama Gedaliahu. Gedaliahu es un nombre muy importante en la religión judía. Hay un rabino que se llama Gedaliahu y él fue matado, fue asesinado por él cuando los judíos fueron a Egipto, por otros judíos que no querían quedarse en Israel. Y en la religión judía, el tercer día del año, hay un ayuno que se llama el ayuno de Gedalia. Nosotros vivíamos en Ochnuf, en un pueblo chiquito. Cuando mi mamá se casó, vamos a empezar por el principio. Mi papá vivía en un pueblo que se llama Tishovce. Mi mamá vivía en un pueblo que se llama Ochnuf. Durante la guerra mundial, mi papá huyó, no quería estar en la zona donde estaban los rusos, y huyó a esa zona donde estaba mi mamá, que era la parte de Austria. Y ahí se conocieron y se casaron. Después de casarnos, se fueron de vuelta a Tishovce y mi papá trabajaba en granos. Él hacía comercio. Después tuvieron un año que la cosecha fue muy mala y él decidió salir del país y dejó Polonia. Y cuando él dejó Polonia se fue a Costa Rica. Nosotros, la familia, nos quedamos en Polonia y nos regresamos a Ochnuf porque ahí vivían los padres de mi mamá. Ella tenía un papá que tenía un negocio de curtiembre y tenía un hermano. Y nosotros vivíamos en una casa separados, mi mamá con los tres hijos. El pueblo Ochnuf es como uno ve en las películas en Shtetl, no había electricidad, no había agua corriente. La única forma que teníamos agua en la casa era que había que ir al centro del pueblito, había un pozo y ahí se sacaba el agua en baldes y eso se traía a la casa. Era la única forma que teníamos agua. Por supuesto que no había cuarto de baño ni nada por el estilo. Nosotros cuando yo tuve 6 años nos fuimos al Heder, estudiábamos la Biblia en hebreo, pero hablábamos yiddish. Y hasta la edad de 7 años yo no sabía ni leer las letras latinas. A los 7 años en Polonia, por ley uno tiene que ir al colegio. Entonces ya fui al colegio por 2 años, porque después a los 9 años mi papá nos mandó los tickets y nos fuimos otra vez a Perú. Cuando mi mamá quería mandarle una foto a mi papá, en el pueblo no había un sitio que sacaron fotos. Tuvimos que ir a otro sitio que se llama Rabaruska, que está a 18 kilómetros de Ochnuf, para sacarnos una foto, porque ella le puede mandar la foto a mi papá. Así era como se vivía, una vida muy... Los judíos, todos hablaban yiddish, y todos tenían sus peot, y tenían sus sombreros oscuros, y sus... ¿Cómo se llaman esas ropas de...? Abrigos, sus abrigos. Como abrigos y tipo de abrigos, así eran todos vestidos. Un día cuando yo salía de mi casa, en la esquina estaba parado uno de esos judíos con sus sombreros, sus peot y todo eso, y me da una moneda, me dice, mira, anda, ya había una pequeña tienda y tráeme una cajita de fósforos. Yo tomé la moneda, fui allí, compré la cajita de fósforos y regreso y veo al hombre parado ahí con todo el que había visto antes y le entrego sus fósforos. El hombre me mira asombrado y se fue. Yo me estaba yendo y después cuando regreso veo a un hombre parado ahí en la esquina, me dice, ¿dónde están mis fósforos? Resulta que había dado los fósforos a otro hombre porque eran todos para mí igualitos. Y yo le digo, yo se los di y él no me creyó. Una vez a la semana en el centro de la plaza esta que teníamos en el pueblito había un mercado, era el único realmente el negocio. Y venían ahí todas clases de gente de afuera. Y yo me acuerdo, había una gitana que tenía una canasta que vendía sus carretitos para hilo, para coser, porque en ese tiempo todo el mundo cosía en sus casas, reparaban la ropa y hasta hacían las ropas por sí mismos. Yo una vez vi que la gitana estaba distraída, agarré y saqué un carretito y me lo puse en el bolsillo. Cuando llegué a la casa di el carreta a mi mamá y mi mamá empezó a gritar, ¿cómo haces una cosa así? Porque yo no lo pagué. Pero así es como vivíamos en Polonia. Un día sábado, yo estaba caminando solo por un sitio y vi una moneda en el piso. Y no teníamos nada de plata, una moneda era una moneda. Pero era sábado. Y nosotros no podíamos tomar plata el día sábado. Me estuve parado ahí no sé cuánto tiempo mirando la moneda, pero no la recogí. Hasta hoy día me recuerdo. Pero así vivíamos. A la edad de 7 años, a los 7 años fuimos al colegio y teníamos que aprender polaco. Que para mí era una novedad. Yo francamente nunca me gustó.
El colegio no era muy simpático. Me gustaba más el Heder. Y bueno, eso es prácticamente todo lo que yo sé de ese pueblito. Cuando mi papá nos mandó los boletos, nos fuimos a Tischofce, no sé por qué, parece que mi mamá vendió todo, y nos fuimos de Uchnow a Tischofce, y nos quedamos un par de semanas ahí antes de irnos al Perú. Y cuando estábamos en Tischofce, un día dijeron que había llegado una cosa nueva que se llamaba el cine, y había un cine, entonces nosotros fuimos todos al cine. El cine era un barn, ¿cómo se llama? Un barn donde guardan los animales. ¿Establo? Un establo grande, ese era el cinema. Habían puesto todos sillas y atrás estaba la cámara. Y el motor para acá que hacía funcionar la cámara era un caballo que daba vueltas y eso generaba la energía para filmar. Y la película que estaba dando era Ben-Hur. Entonces estuvimos sentados ahí y miramos la película que se llama Ben-Hur. Como a las 3-4 de hora de haber empezado la película, el caballo se cansó y se paró. Y se acabó la película, no podían enseñar más película. Entonces nos fuimos todos ahí. Había un astillero de madera, ahí cortaban los troncos de los árboles y los cortaban en formas y vendían esa madera. Entonces ahí fuimos tu papá, Moisés y yo y otro dos muchachos, varios muchachos más, y nos fuimos y hicimos un columpio. Con la madera hicimos una tabla grande sobre otros y nos pusimos a jugar. Sub y baja. Estábamos haciendo un sub y baja. Y en eso, no sé, del otro lado, si lo hicieron a propósito o se cayeron, no sé, pero se cayeron ellos. Entonces, nuestro lado también nos caímos y Moisés se dañó el brazo. Y tuvimos que llamar a un doctor para que le ponga ¿cómo se llama esto? Un yeso. No, un yeso, una tablita esa que le ponen como un vendaje. Y después cuando estábamos saliendo en nuestro viaje a Perú, nos fuimos pasando por Viena, por ferrocarril, nos fuimos a Génova. Ahí tuvimos que ir al consulado de Perú para tomar nuestras visas. Y mi mamá tenía preocupado que a lo mejor si Moisés tenía ese vendaje, no nos iba a dar la visa, así que le sacó el vendaje solamente para entrar al consulado, hasta que salimos se lo pusieron otra vez. No, pero así vivíamos, todo era nervioso, todo era nuevo. Cuando llegamos a Génova, por primera vez vimos autos. Nunca habíamos visto un auto. Una vez cuando yo regresé de Heder a la casa, yo sentí un olor raro en el aire y le dije a mi mamá, ¿qué cosa pasó hoy día que hay ese olor? Me dijo, no, lo que pasa es que hay una cosa que se llama un auto y alguno de ellos pasó hace un rato por acá y ese es el olor que dejaron. Un auto que pasó por el pueblo se sentía el olor media hora más tarde. Así era nuestro pueblito. ¿Y cómo llegó tu papá de Polonia a Perú? Bueno, mi papá cuando salió de Polonia, él quería ir a Estados Unidos y no consiguió visa. Consiguió visa, fue a Costa Rica. Estuvo ahí un par de años en Costa Rica y después cuando ya pensó traernos a la familia, pues ya reunió un poco de plata. Entonces pensó que Costa Rica no tenía una comunidad suficientemente grande para educar familia judía. Entonces él pensaba irse a Cuba. En el camino de Costa Rica a Cuba, él tenía que ir primero a Panamá y cambiar de barco y de Panamá ir a Cuba. Cuando llegó a Panamá se encontró con un amigo, creo que era Fritz, que era de Polonia también, y que estaba viajando a Perú. Y creo que él había salido de Cuba. Lo que pasa es que Fritz le contó a papá que Perú era mucho mejor, su papá le creyó, se fue a la ventana, devolvió su pasaje de Cuba y cambió por un pasaje a Perú, y así llegamos a Perú. Nosotros llegamos a Perú el año 34. Y cuando llegamos fue muy bonito, aprendimos castellano, por supuesto. Nosotros fuimos a vivir en Miraflores, vivíamos dos familias en una casa y empezamos a conocer a la gente del barrio. Todos eran, por supuesto, católicos. Y había de toda clase. Había algunos que eran muy simpáticos y había otros que nos miraban un poquito con desconfianza y con disgusto a veces. No les gustaban los judíos. Y eso es principalmente porque los católicos en ese tiempo al menos pensaban mucho que los judíos habían matado a Cristo y ellos se sentían una especie de resentimiento a los judíos. Y sin embargo nos hicimos bastante amigos, jugábamos fútbol juntos, jugábamos algunas otras cosas y todos teníamos bicicletas y nos paseábamos en bicicleta. Y nos llamábamos el barrio, los muchachos del barrio. Después de unos años también empezamos a ir no vivíamos en Miraflores, teníamos que tomar el tranvía y nos fuimos a Lima. En Lima estaba la Unión Israelita. En la Unión Israelita
íbamos todos los días sábados y había un muchacho de más edad, creo que se llamaba Aria Priatsky. Él daba charlas y hablaba de Halutzim y de esas cosas. También había otro, Rubén Feldman creo que se llamaba, que también, él creo que tenía idea de interpretar, pues también él hablaba de eso. Pero todos los sábados ahí teníamos charlas, jugábamos ping pong. Y bueno, más adelante la cosa creció un poquito y había fiestas y nos quedábamos ahí una noche, pasábamos las fiestas, era simpático. Tú querías que cuente la cuestión del pollo. Había un shohet ahí que mataban las gallinas, no sé si ustedes saben lo que es un shohet. Él mata la gallina, lo que hacen con las gallinas para matarlas les cortan la cabeza. Y a veces es cómico, porque cuando cortan, yo he visto eso en Polonia y lo vi también aquí cuando estaba en la Unión Israelita. Cuando cortan la cabeza de la gallina, muchas veces la gallina no muere de inmediato. El cuerpo de la gallina sigue corriendo por el sitio hasta que se cae. Es increíble, yo lo he visto ocurrir. Bueno, ese día yo tenía una especie de cartera de cuero, llevaba yo un pollo, fui a la Unión Israelita y el shohet mató al pollo. Yo me estaba llevando el pollo de vuelta, era en la tarde, creo que eran las 4:30, 5 de la tarde, y me encuentro con un muchacho que era del colegio. El colegio estaba en la avenida Wilson, que estaba a 2 cuadras de Iquique, donde estaba la ¿Cómo se llama el colegio? Y yo estaba caminando en esa dirección, justo estaba al lado del colegio y había un muchacho que iba al colegio y me dijo, oye, ¿sabes? Hoy era la repartición de premios del colegio, yo ni sabía, ni pensaba en eso. Era mi segundo año en el Perú y además que no me interesaba, yo no pensaba que me iban a dar nada de todas maneras. Pero me dijo, pues ¿cómo vas a ser? Y curioso por verlo. Entonces dije, bueno, vamos a ir. El colegio era un colegio grande, el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, era el colegio más importante del Perú. En 1940 celebraron el centenario del colegio, era un colegio muy antiguo. Y el colegio tenía un salón de actos muy grande, muy bonito, una platea que era en la parte baja, y una galería. Nosotros, por supuesto, los muchachos nos fuimos a la galería. Estábamos ahí sentados, y el colegio en Guadalupe, lo único que ellos enseñaban de primaria eran 4º y 5º año, y después tenían todos los años de media, instrucción media. O sea, tenían 7 años de estudios en Guadalupe. Yo entré por primera vez a Guadalupe en el 5º año. En el 4º año, cuando recién llegamos de Polonia, nosotros fuimos a un colegio fiscal. El colegio fiscal era en Perú, colegios financiados por el Estado en que uno no pagaba nada, era gratis. Mi papá no tenía plata para mandarnos a un colegio de paga. En el 2º año ya fuimos a Guadalupe, porque Guadalupe era mucho más barato que otros colegios esos colegios que iban con uniformes y todos lujosos, ¿no? Y los chicos de Pinche de Plata, los católicos, iban a los salesianos o cosas así, ¿no? La Recoleta. Y los judíos iban a MacDuffel, algo así, también un colegio de paga. Y todos ellos llevaban uniformes muy simpáticos, con saco y pantalón, todos elegantes. En Guadalupe no, Guadalupe lo único que teníamos era una chompa de uniforme con las letras CG, Colegio Guadalupe. Y bueno, yo fui a la repartición de premios, estoy en la galería sentado ahí y primero llaman a la 4ª primaria, llaman al que tiene el primer premio y el segundo premio. Cuando llegan al 5º año de primaria, de repente llaman a Jacobo Rupp. Yo no creí, yo le dije a los muchachos, ¿escuché algo? Sí, me dijeron llamar otro nombre, anda, baja. Yo no quería bajar, yo no podía creerlo. Por fin, tanto me dijeron, bajé y me fui allá al escenario. Estaba el ministro de Educación, estaba el director del colegio, había un par de profesores. Y me preguntaron, ¿Jacobo Rupp? Sí. Me dieron mi papel, que yo tengo. De que yo había salido, yo salí primero en mi clase, que habían 2 clases. Yo salí primero de mi clase, en la otra clase lo nombraron primero de toda la clase. O sea, él era primero y yo era segundo. Pero yo no pensé, entonces fui allí, recogí el papel, me regresé a la galería, tomé mi cartera con el pollo y me fui a la casa porque ya era tarde, yo tenía miedo, el pollo estaba sin refrigeración, yo no podía tener un pollo mucho tiempo. Entonces me fui a la casa y mi mamá estaba preocupada porque yo me demoré como 1 hora más de lo que ella esperaba. Y yo le dije, ¿por qué había? Y le enseñé el papel, nadie pudo creerme. Fue cómico. Después en Miraflores teníamos los muchachos del barrio. En los sábados teníamos los muchachos de la colectividad, teníamos 2 grupos. Y así nosotros balanceábamos con los 2 grupos. Teníamos un día con un grupo y días con otro, y así vivimos. Y era una vida muy simpática. Después, cuando ya crecimos un poquito más, fuimos a la universidad, entonces teníamos un 3er grupo, que eran los muchachos que estudiábamos juntos en la universidad. Y repartíamos nuestro tiempo con todos los grupos. Vivíamos con todos los grupos. Y en el Perú,
En ese tiempo la vida era el Miraflores sobre todo era muy simpático. No sé si ustedes conocen, la gente tenía, había la retreta en los domingos después de la iglesia, en el centro del parque había una banda de música que tocaba la música y ahí se paseaban todos los jóvenes y todos los viejos sentados en las bancas mirándolos. También a veces había retretas en la noche en el malecón. Y eso les cuento porque en el año 70 nosotros nos fuimos de viaje con la familia, tomamos el auto y nos fuimos de paseo al sur de Chile y a Argentina por Cabra. Y fue un viaje muy simpático. En el viaje de regreso, regresando de Argentina, cruzamos a Chile por el norte. Habíamos entrado por Mendoza, cruzamos la frontera. Y cuando viajamos eso de cerca de las 8 de la noche, llegamos a un pueblo en Chile. Entraba y parecía un sueño. El pueblo era un pueblo tipo español que tenía en el centro de la ciudad un cuadrado que era la plaza principal. Y en el centro de la plaza había esa, como gazebo, como se llama en castellano, y había una banda de música y la gente, todo el mundo se paseaba. Y yo decía a los chicos, ven, así era Lima, así era el Perú, Miraflores cuando nosotros éramos chicos. Y era igualito, parecía un sueño, parecía que sacaba una película. Entramos al hotel, nos registramos y salimos corriendo porque yo quería enseñarles cómo era y cómo la música y todo lo demás. La plaza estaba vacía. ¿Qué cosa ocurrió? Habían sido las 8 de la noche. A las 8 de la noche todo el mundo va a su casa porque tiene que comer con sus padres. Así era cuando nosotros éramos chicos en el barrio, así era. Entonces yo encontraba, veníamos del colegio a las 5, los muchachos del barrio nos pasábamos 2-3 horas juntos. A las 8 de la noche los chicos decían, oh, tengo que ir a mi casa, tengo que comer con mi padre. Los chicos comían junto con sus padres en la mesa y nadie se atrevía a no estar presente en la mesa a la hora de la comida. Había un sentido de familia que hoy día no lo hay. La familia siempre tenía que compartir la comida. Había muchas costumbres buenas ahí en el barrio. En la colonia teníamos todas las actividades, ¿no? Empezamos a hacer los bar mitzvahs, hacíamos matrimonios a veces, hacíamos fiestas, habían fiestas, y después teníamos los holidays, empezamos a rezar. En la colonia habían 3 grupos. Primero, en realidad, solamente dos, habían los Ashkenazim y los Sefaradim. Los Ashkenazim tenían la unión israelita y rezábamos. Los Sefaradim tenían la sinagoga de los Sefaradim, ustedes la conocen, ¿no? Cada uno tenía sus costumbres, la forma de rezar, y habían 2 rabinos separados, uno para los Ashkenazim y uno para los Sefaradim. Y después de unos años crearon en la colonia alemana había muchos alemanes inmigrantes. Eso fue en los 50 empezaron a llegar y muchos de ellos se radicaron en Miraflores y formaron un grupo que era medio reforma, era un poco diferente. Y tenían un rabino, un cantor, no sé, algo, tenían sus propios rezos en la sinagoga, en los holidays, en la fiesta de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pero no sé qué pasó en el año, no sé qué año fue, pero en los 60s. De repente el rabino se fue, pero no podía pagarle, no tenía plata para pagarle su sueldo. Y no había quien rece para los holidays. Entonces había un músico que se llama Hans Levitus, no sé si ustedes lo conocen, él era un pianista, que él era parte de la Orquesta Sinfónica de Perú. Entonces fuimos varios de nosotros ahí donde él, y cada uno tenía que cantar, y él iba a escoger quién iba a ser el Hazán. Y me escogió a mí. Y entonces yo cuando hicimos el rezo, yo hice la parte del Hazán del rezo de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Por esa vez. Y también empezamos a hacer una costumbre, hacíamos rezos todos los viernes de la noche, hacíamos el rezo del Shabbat. O sea, teníamos una vida judía más o menos tradicional, seguíamos esas costumbres. Y por supuesto yo sabía leer hebreo, esa era una ventaja. Y bueno, nunca hemos dejado la parte de las costumbres. En la casa nosotros hablábamos yiddish con mamá toda la vida. En la misma estábamos sentados en la mesa, cuando hablábamos con mi mamá hablábamos yiddish, cuando hablábamos con mi papá hablábamos castellano, y a nadie se notaba la diferencia. Era lo más normal hablar en 2 idiomas, y así era toda la vida. ¿Y tú tuviste bar mitzvah? ¿Bar mitzvah? Sí, todo el mundo tenía bar mitzvah. ¿Nos puedes contar un poquito de el tuyo? El mi bar mitzvah no fue muy espectacular porque no era como ahora que hacen fiestas, no.
lo único que yo me acuerdo del bar mitzvah, creo que hay una costumbre de dar relojes. En ese tiempo la gente usaba esos relojes de bolsillo con cadenita. Yo tenía que llevar varios relojes puestos sobre mí, algo así, pero más no me acuerdo mucho de mi bar mitzvah. Hicieron una fiesta en la casa, eso sí lo sé, pero no. Sí, los bar mitzvahs después cambiaron, se convirtieron en fiestas muy grandes y todo lo demás con invitados, pero allá no, la fiesta era bastante simple y solamente venían los amigos de la familia y la familia y los amigos. Mi bar mitzvah fue muy, muy simple, pero era una responsabilidad. O sea, después del bar mitzvah, todos los días cuando yo regresaba del colegio, yo tenía que poner mis tefilín y rezar. Y no podía faltar un día. Todos los días a las 5 de la tarde yo regresaba del colegio, sacaba mis tefilín, me ponía los tefilín y me hacía hacer los rezos. Lo hice por todos los años, desde los 13 hasta los 14. Cuando llegué a los 14 años le dije a la papá, papá, yo todos los días vengo a la casa y yo hago todo el rezo, pero pues yo no rezo, no, pero yo no entiendo lo que leo y yo no sé si vale la pena decir algo si yo no entiendo lo que leo y paré. Pero cuando fui a Israel aprendí hebreo, ahora sí puedo entender lo que leo cuando rezo, es la diferencia. Cuando nosotros nos casamos, Luis y yo, hablábamos hebreo en la casa. Y el año pasado yo fui de voluntario a Israel y todo el mundo se asombraba porque yo me acordaba perfectamente el hebreo y hablaba hebreo con todos. Cuéntanos un poquito de como un Rosh Hashanah en tu casa, ¿cómo era? Bueno, cuando eran los holidays, por supuesto no trabajábamos. Y en Yom Kippur todos ayunaban. Mi mamá preparaba cosas como había en Polonia, preparaba cosas con borscht y kruf la col, sopa de col ella hacía. Y esa es la cosa tradicional. Y en todas las fiestas preparaba su torta para Rosh Hashanah, la fiesta se sentía en la casa. Todo el mundo tenía que ponerse de vestido de lo más bonito que tenían. Y nos íbamos a la sinagoga a rezar, y después rezábamos a la casa y la comida era de lujo. Eso era el espíritu de la fiesta existía en la casa, toda la vida, todas las fiestas. No solamente Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pesach fue la misma. Mi mamá, en ese tiempo, en los primeros años que fuimos allá, no llegaba vino de Estados Unidos importado. Mi mamá hacía el vino, muchos meses antes de Passover, ella ya preparaba el vino, no sé cuánto tiempo tenía que dejarlo ahí fermentando, y ella hacía el vino. Y el vino era simpático porque mi papá tenía su tienda en un edificio que pertenecía a los curas de la iglesia, y era parte del edificio de la iglesia. En la parte de atrás de la iglesia había como una continuación allá en Miraflores, donde había varias tiendas, y en la parte de arriba era el salón donde ellos hacían la vida social de la iglesia. Y mi mamá, como hacía ese vino, llevaba una botella extra para darle a papá, llevaba al cura y le regalaba una cura del vino de Passover todos los años. Y el cura, bien muy agradecido, nos regalaba una botella de vino que ellos usan en la misa. Y nosotros en la casa también tomábamos ese vino después. Era un vino muy rico. Y en ese tiempo no había muchos judíos en Perú, ¿no es cierto? Mire, yo sé, cuando yo era grande, cuando ya regresamos de Israel y nos casamos, se decía que la comunidad tenía 7.000 personas. ¿En qué año? Debe haber sido en los 50. Y en ese tiempo también se creó la hebraica. La hebraica fue una gran contribución porque ahí teníamos todas clases de actividades deportivas y actividades sociales, porque ahí se conocía a la gente y podían hacer muchas cosas. Nosotros generalmente, en el Perú se trabajaba en ese tiempo, todo el mundo trabajaba sábado en la mañana. El día de trabajo la semana de trabajo eran 5 días y medio. Entonces el sábado en la mañana estábamos trabajando. Entonces el único día que realmente teníamos para gozar de la hebraica era el día domingo. Entonces todos los domingos en la mañana íbamos a la hebraica, nos pasábamos la mañana ahí, y generalmente después de a las 12 y pico nos íbamos como estaba en la hebraica, estaba en el camino de Chosica, seguíamos el viaje, nos íbamos a Chosica o un poquito más allá de Chosica. Ahí nos pasábamos, ahí tiene la foto esa de... Tenemos una foto contigo ahí. Nos íbamos todos cerca del río, era nuestro ayuda. Con Karen. Llevábamos la comida, o a veces entrábamos en un restaurante, había buenos restaurantes también ahí, y a veces también trepábamos un par de cerros, y era una manera muy simpática de pasar el resto del día. Y una vez también con los hijos nos fuimos mucho más allá,
¿Por qué yo quería que ellos vean la lluvia? Porque se veían nubes más allá de Chosica, vimos nubes oscuras. Entonces viajé como 1 hora más fuera de Chosica para que vean la lluvia. Y el Bernardo, le encantó la lluvia, salió corriendo y empezó a correr por todos lados para mojarse de la lluvia. En Lima nunca llueve. En Lima llovía una vez cada 45 años, más o menos. ¿Y saben cuándo llueve en Lima? Depende de la corriente. La razón por la cual no llueve en Lima es porque hay la corriente de Humboldt, que es una corriente fría que viene del Antártico. Hay la corriente del Niño que viene de Ecuador, que es una corriente caliente, y las dos corrientes se encuentran más o menos a la altura de Piura o Trujillo y convergen se unen y se van en paralelo hacia el Pacífico. Cuando el Niño por alguna razón tiene más fuerza y empuja un poco al sur, es que Lima tiene lluvia, y eso ocurre una vez, muy de vez en cuando. Y cuando ocurre, las casas de Lima que tienen techo plano se derrumban porque no están acostumbrados, no están diseñados para aguantar el peso. Pero la vida de Lima era muy simpática en general. La vida en Lima, la gente de Perú era muy simpática. Es el comienzo que la mayor, excepto algunos que son muy extremos y que no les gustaban los judíos, y eso me ocurrió en el colegio también, bastantes veces. Pero la mayor parte de la gente es muy simpática. Yo hasta hoy día tengo mucha simpatía porque yo voy de voluntario a esta clínica Caridad, donde se atiende a gente latina. Hay pocos que vienen de Perú, pero cuando llegan, yo siento siempre algo especial cuando yo veo, me dan los papeles para yo revisar. Estoy calificado por el Estado para determinar si ellos califican para recibir nuestros servicios. Entonces me dan el papel y yo veo qué país de origen. Y cuando son de Perú, siempre siento una emoción especial. No hay caso que nuestro sentimiento de Perú es para toda la vida, eso no va a cambiar. Perú es un país muy simpático y la gente en general es muy simpática. Y había el templo que se sentaban hombres con mujeres. ¿Ustedes iban ahí en Perú? ¿El Reform? Bueno, en los primeros años, cuando el templo se movió a la Avenida Brasil, cuando después de unos años construyeron la sinagoga que estaba en Iquique, ya no lo usaban como sinagoga. La sinagoga se movió a la Avenida Brasil, no sé si ustedes conocieron esa sinagoga. No sé si todavía está ahí. En la Avenida Brasil, en ese tiempo se sentaban los hombres abajo y las mujeres arriba. Cuando fundamos ese grupo de reforma allá en Miraflores, que era reforma, era una especie, no me acuerdo cómo se llamaban, ahí sí se sentaban juntos mujeres y hombres. Ahora, yo no sé cómo hacen la sinagoga, yo no conozco, no sé cómo ustedes lo hacían después. Pero cuando yo estaba en Perú, por lo que yo me acuerdo de la sinagoga, las mujeres iban arriba y los hombres estaban abajo. ¿Y el templo y hebraica en Perú eran parte grande de tu vida? Sí. Hasta cierto punto. Mira, yo no soy un judío religioso, pero yo soy un judío tradicionalista. Yo me siento muy, muy cómodo y muy a gusto de ser judío. Yo nunca sentí a pesar de que muchas veces la gente que no son judíos nos tratan mal, nos trataban mal en Polonia, y algunos en Perú también eran obviamente antisemitas. Pero a mí yo siempre me siento muy bien de ser judío. Y cuando yo, por ejemplo, tomaba un trabajo en cualquier parte, aquí cuando yo estuve en Estados Unidos, cualquier trabajo que yo tomaba, lo primero que le decía era: yo soy judío y yo no trabajo en los colegios de judíos. Aunque yo no soy religioso, yo no le decía eso. Yo decía: yo no trabajo en Rosh Hashanah, yo no trabajo en Yom Kippur. Eso era para que sepan que soy judío. A todo el mundo. Y aquí donde yo estoy, como yo en Caridad, yo también, la primera persona que tengo, yo siempre digo que soy judío. Yo quiero que todo el mundo sepa que soy judío. Y yo no sé si decir orgulloso, pero yo estoy satisfecho de ser judío. Si yo tuviera que escoger otra raza, otra religión, yo no escogería otra. Me siento muy, muy bien de ser judío. Y yo considero que nosotros tenemos como pueblo y como raza y hasta como religión cualidades muy buenas. Lo que no estoy de acuerdo es con los judíos que son muy ortodoxos, cuando ellos quieren que todo el mundo acepte los extremos de ellos, el punto de vista de ellos. Por ejemplo, hace poco ustedes deben haber leído judíos religiosos que fueron a Gaza para hablar con Hamas, para felicitarlos porque están opuestos al Estado judío. Yo no lo puedo comprender. Hay los judíos ortodoxos a veces tienen esos extremos. Hay judíos ortodoxos que fueron a Irán a hablar con
Ahmadinejad porque se oponía al Holocausto, porque ellos dicen que fue justo que judíos sean castigados por no respetar la ley de Dios. O sea, la religión a veces se va a extremos y yo no acepto extremos en nada, ni en la religión, ni en el otro, ni en los que son contrarios a la religión. Yo no creo que debe haber extremos. Debemos aprender a vivir unos con otros. Tú dices que tú eres más tradicional con tu religión. ¿Cómo te ayudó Hebraica o el templo en Perú a ser judío? Yo no pienso que el templo me ayude de ninguna manera. Más me pensó lo que yo leí cosas y lo que yo pensaba cosas. Mi experiencia, por supuesto, cuando fui a Israel. Y Israel siempre es parte de mis pensamientos. Cuando hubo la guerra del 67, yo estaba casado con 3 hijos. Sin embargo, yo fui a la embajada de Israel y me registré como voluntario. Yo quería ir a regresar al ejército de voluntario. Porque cuando Israel está en peligro, yo quiero estar allá. Yo quiero estar parte de la defensa. O sea, hay ciertas cosas que no tienen que ver con la religión, simplemente por ser judío. Yo considero que ser judío es una cosa que es muy interesante y muy buena porque nos da un aspecto del mundo que es diferente. Mire, toda la idea que hay, todos los pueblos que creen en Dios hoy día en el mundo, creen en Dios porque vienen de la religión judía. Los judíos fueron el primer pueblo que creyó en Dios. Todas las religiones, usted mira los católicos y los musulmanes, ellos nacieron de la religión judía. Es una cosa que no pueden, a pesar de que todo está ahora en contra de los judíos, pero el origen de ellos tienen que aceptar de que en la primera parte de la religión de ellos existe lo que Dios tomó al mundo y el pueblo judío era el pueblo escogido por Dios. Eso no puede cambiarlo. Hebraica y la Unión no contribuyeron a mi manera de ser, en ninguna manera. Pero yo sí sentí el deseo de contribuir. Yo tenía que ser miembro de la Hebraica porque, primero por la actividad física y segundo por pertenecer a algo que era de la colonia, no colaborar con la colonia. Y tenía muchas cosas en común. Yo, por ejemplo, también yo conté a Anabel, yo también contribuía a la Hebra Kadisha. También la Hebra Kadisha era muy importante porque ellos, cuando alguien se muere, ellos toman el cadáver y hacen todo lo que la ley requiere de limpiarlo y vestirlo en forma que es ordenada por la ley. Y a pesar de que yo no considero la parte religiosa, yo sí considero la parte tradicional. Aquí mismo yo compré los lotes de entierro para mi señor, para mi esposa y para mí en un cementerio judío, y nosotros vamos a ser enterrados. Sí, ahora usan esos mausoleos que la gente se entierra arriba, yo no. La religión judía dice que hay que enterrarse no sé cuántos pies debajo de la tierra. Pues yo compré los lotes debajo de la tierra, cumpliendo con la tradición. Y ese era también la Hebra Kadisha, ellos cumplen con la tradición. Y yo por eso me puse a mí como una obligación mía. Yo había dicho que lo que yo contribuía en la Hebraica de cuota cada año, la misma cantidad de dinero yo daba como contribución a la Hebra Kadisha cada año. Cuando yo hacía mi cheque para la Hebraica, hacía un cheque igual para la Hebra Kadisha. Y mucha otra gente no daba mucho, pero la Hebra Kadisha también necesitaba plata para eso. Y yo apreciaba lo que ellos hacían. O sea, yo aprecio a la gente que hace cualquier cosa por mantener la tradición, más que la religión. También hay la tradición, es más importante. Y hacíamos nosotros en la casa siempre hacíamos el ceder de Pesach, era una gran tradición, y hacíamos el vino con el vino de mamá y cantábamos los cantos de Pesach y por supuesto tomábamos las 4 copas y todo el mundo salía borracho. Pero esa era la forma de celebrar Pesach. Y en Yom Kippur yo siempre ayunaba, y no por razones religiosas. Y yo, por ejemplo, no voy a engañar, cuando yo estuve en el ejército de Israel me ocurrió algo cómico. Hay un día en la religión judía que se llama Tisha B'Av, no sé si ustedes lo conocen, es un día de ayuno. Cuando yo estaba en el ejército, recién en la primera parte del ejército uno hace el entrenamiento, se llama imunim en hebreo. Estaba yo creo que en mi segundo mes en el ejército, algo así. Viene el instructor, que era un sargento, y dice, bueno, hoy día es Tisha B'Av. Todos los que son religiosos no tienen que hacer ejercicio hoy día. Los que no son religiosos, si tienen ejercicio, salgan afuera. Entonces yo salí y había un muchacho que más o menos me siguió, y solo salimos 2, de un grupo, de la unidad era 40 hombres.
38 se quedaron adentro porque decían que eran religiosos y era Tisha B'Av, no hacían ejercicio. Entonces se dice, bueno, solamente 2, ustedes no van a ejercicio, ustedes pueden ir al restaurante a comer. Ahora ustedes los religiosos se quedan acá todo el día y van a ayunar, porque en Tisha B'Av se ayuna. Así que yo no voy a engañar. Si yo no voy a ayunar, yo no voy a decir que yo voy a engañar, que voy a ayunar, pues, aunque sea por ahorrarme el ejercicio de ese día. Pero resulta que no fue así, yo fui el único que no hice el ejercicio, por decir la verdad. Pero la tradición es diferente. Tisha B'Av, Tisha B'Av. ¿Tienes alguna otra anécdota que quieres compartir? No sé, hay tantas anécdotas. Hay tantas cosas. Mira, habría que hay que pensar en lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, salimos de Polonia antes de la guerra. Y Luisa también, mi esposa, ella salió de Bélgica durante la guerra. Su papá había muerto antes de la guerra. Ellos huyeron al sur de Francia y se escondieron en un bosque y vivieron todos los años de la guerra. Y un día vinieron la policía, estaban recogiendo a todos los judíos de esa zona para llevarlos al centro del pueblo, que creo que se llama Arles el pueblo. Avisaban los hombres que iban a llevar a todos los judíos al campo de concentración. Y a Luisa y su mamá los estaban llevando, estaban caminando hacia el centro de la plaza con el policía. Y yo no sé, cuando llegaron ellos a unas 2 cuadras del centro, el policía les preguntó a ver sus pasaportes. Y el padre de ella había estado en Argentina y tenía un pasaporte argentino. Y entonces el policía dijo, no, estamos recogiendo solamente a la gente que son europeos. Ustedes pueden regresar, y los dejaron irse. Toda la demás gente fueron al campo de concentración. Y ella no fue. Y ahí pasó algo parecido. Cuando estuve en Israel, yo estaba en el ejército en Beersheba. Y en ese tiempo yo había aprendido hebreo, me habían puesto jefe de la oficina. Y yo era un sargento. Y teníamos otro sargento que él era encargado de pagar. Cada soldado recibía un cheque con 4 libras cada mes. Y unos cupones para comprar cigarrillos y otras cosas. Entonces él iba a ir, teníamos una unidad cerca de donde hoy día es Gaza. Él iba a ir en un carro, una especie de camioneta. Él iba a ir allá a llevar esos cheques. Yo iba a ir con él. Yo dije que en su propio viaje, porque teníamos gente de Perú en un kibutz que estaba cerca de ahí, yo quería visitarlos. Entonces dije, mira, cuando tú haces el próximo viaje, guárdame un sitio en tu car, yo voy a ir contigo. Y me dijo, bueno, te tengo un sitio. Justo 2 días antes de hacer el viaje llegó una carta de mi mamá que había una gente que salió de Europa y que eran parientes lejanos de nosotros y que yo voy a visitarlos, estaban ellos en Natania. Entonces yo le dije al hombre mire, yo no voy a ir contigo a este viaje porque mi mamá me escribió que vaya a Natania, me voy contigo el mes entrante. Y me fui a Natania, ese era un día que nos dieron de salida, me fui a Natania. Cuando sea el día siguiente, escuché ese carro donde estaban esos soldados. Habían 5 hombres en el carro, subieron una mina. Los árabes habían hecho una emboscada y mataron a los 5 hombres. Yo iba a ser uno de los 5. Y aquí estoy. O sea, yo podría contar anécdotas como esta un montón, porque la vida ha sido muy buena para mí en ese sentido. ¿Y en el barco cuando vinieron, hacías los cigarros para ganar dinero? ¿Cómo era eso? Eso fue diferente, no. Es que éramos todos pobres, esa es la cuestión. Cuando viajamos en el barco, viajábamos en tercera clase, por supuesto. Los barcos tienen 3 clases, primera, segunda y tercera. La tercera es la más baja. Y yo me di cuenta que la gente cuando fumaba, bueno, yo cuando vivíamos en Polonia yo no había visto a gente fumar, porque en mi casa no había adultos que fumaban, nadie fumaba. Yo ni sabía lo que era fumar. Pero cuando yo estaba ahí en el barco, la gente fumaba y dejaba las colillas de los cigarros en un cenicero en el medio de la mesa. Pero a mí me llamó la atención por qué desperdician esa parte del cigarro. Entonces yo empecé a tomar esos cigarrillos, los leftovers, lo que habían dejado ellos, y tomé papel de delgado de baño y fabriqué cigarrillos. Con los desechos yo formaba cigarrillos y la gente se encantaba con mis cigarrillos, todo el mundo me los pedía. Porque yo no podía aceptar desperdiciar. La idea de desperdiciar era que no me caía bien. Y en verdad eso fue mi profesión cuando yo empecé a trabajar. Yo trabajaba en industria por lo mismo. A mí lo que me gusta es cuando tú llevas una cosa y fabricas algo, tomas una materia prima y haces algo de eso. ¿No? Por ejemplo, mi papá trabajaba en una tienda, lleva una cosa que ya está hecha y se la da a otra persona. Eso nunca me ha gustado. A mí lo que me gusta es cuando tú llevas algo y haces algo de eso.
Tomas una materia prima, digamos cuando haces vidrio, que es donde yo trabajé en vidrio. Tomas un poquito de arena, un poquito de calcio, un poquito de esto y haces vidrio. O haces botellas, y haces frascos, y haces cosas bonitas. No, esa es la idea de hacer algo. ¿No? Tomas un algodón que es una planta, haces un hilo y después haces un vestido. No, es hacer cosas. Y es lo que siempre me ha gustado en la vida, hacer cosas, hacer algo de algo. Por eso a mí me gusta pintar, porque tú tomas un canvas blanco y creas algo en el canvas, ¿no? Todo lo que es crear en la vida yo creo que es bonito. Hacer algo de nada, de la nada crear algo. ¿Nos puedes contar un poquito más de la comunidad judía en Perú? Sí, hacíamos viajes muchas veces de grupo. Nos íbamos solamente los viajes eran casi todos a Chosica porque el clima era mucho mejor. Lima siempre, el cielo siempre es gris y nublado. Y uno sale a Chosica y está el sol brillante y el clima es seco y es lindo. Entonces muchas veces hacíamos paseos ahí a la zona de Chosica. ¿Quién hizo paseos? Todo el grupo. La gente eran... Ahí tengo fotos. ¿El grupo de Hebraica? No, el grupo de Hebraica, el grupo de la Unión Israelita, más bien. Bueno, pues fue un grupo... Hebraica no era un grupo social. En Hebraica uno podía ir de forma individual. Teníamos, digamos, nuestro grupo que jugaba tenis, nuestro grupo que jugaba fútbol, cada uno tenía su grupo. Pero en los primeros tiempos, de Hebraica ya hablamos en los años 60, ¿no? Pero yo hablo de los grupos cuando teníamos nosotros 18, 19 años, o sea, yo hablo en los 40, ¿no? Antes de los 50, en los años 40, ahí éramos todos muchachos, ahí era donde había la vida social de los jóvenes judíos. Porque ya cuando éramos de la Hebraica estábamos ahí todos casados, con familia, entonces cada uno tenía su familia, ya no era cuestión de sociedad. Cuando nosotros íbamos de viaje los domingos, nos íbamos a Chosica, era una cuestión familiar. Nosotros nos íbamos con nosotros, con nuestros hijos o con nuestros sobrinos. Pero el grupo de judío de la Unión Israelita, los grupos que hacíamos paseos como grupo, y ahí tenemos muchas fotos. Cuando nosotros éramos teenagers, o sea, en los 18, los 19, los 20 años, esa era la edad en que hacíamos esas cosas, o sea, la gente entre los 15 y 20 años. O cuando estábamos estudiando en la universidad, esos son los años, ya llegamos, digamos, a los 20 años. Esas eran las edades en que nosotros hacíamos toda esta vida social como grupo. La parte del grupo era solamente cuando éramos jóvenes. ¿Qué hacían? Mayormente, a veces hacíamos deporte, muy pocas veces habían bailes, que no éramos muy dedicados al baile, pero más que nada eran los paseos a Chosica, a veces cuando ya estábamos afuera hacíamos carreras, hacíamos paseos, jugábamos voleibol, pero era cuestión de ir al campo, ir afuera. ¿Te acuerdas alguna otra anécdota con tu papá o con tu mamá? Cuando Moisés salió con su bicicleta. Es gracioso. A ver, cuéntame. Sí, cuando nosotros vivíamos en Miraflores, había el mercado, uno tenía que ir al mercado a comprar las verduras. Y mi mamá no estaba cocinando, no sé qué, le faltaba algo para cocinar. Y le pidió a Moisés que vaya al mercado a comprar algo. Y Moisés teníamos una bicicleta, el mercado estábamos como a 1 kilómetro de la casa. Moisés toma la bicicleta, se va al mercado a comprar. Cuando entró al mercado, Moisés, inocente, dejó la bicicleta afuera y él entró ahí y compró. Cuando sale, la bicicleta no estaba ahí. Tomó el ómnibus para regresar, regresa a la casa y le dice a mamá, ¿sabe mamá? Voy a tener que comprarnos un carro. Y mamá dice, ¿por qué? Porque me robaron la bicicleta. Y mamá se rió y dijo, bueno, no te preocupes. No le dijo nada. Hicieron la sopa. Yo tengo ahí fotos del grupo, tengo que tener fotos del grupo. Si quieren llevarse la foto, después me la traen. Bueno, y lo que quiero es que a ver si me puedes contar. Pero mira lo interesante, mira, aquí es un grupo, yo tenía todo mi grupo, yo tenía grupo de colegio, grupo de la colonia y grupo del barrio. Ya. ¿Ves? Era simpático porque yo vivía 3 vidas. ¿Ves? Este era el grupo judío. ¿Ves? Esos dos cuando éramos jóvenes. ¿Ves? Aquí en todos los grupos, mira, ustedes pueden escoger cuáles fotos les interesan. Les que parece algo porque ahí están todas las fotos. Y este es el colegio, ese era mi otro grupo. Yo tenía 2 grupos. No necesitaba mi grupo del barrio.
tengo otra acá. You just turn. Esta es toda la familia. Which is him? La mayor, Sara, el segundo, Gedalia, y el menor, Moisés. Sprinze y Manuel. Me sacaron del servicio, yo totalmente estaba fuera de trabajo y me fui a trabajar. Un año, 4 meses trabajaste en el ejército, como soldado. Como soldado y después como sargento.